Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy seguro les va a encantar a todos los fans de las series turcas, especialmente a los seguidores de la icónica pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, estamos hablando de la química innegable y de ese momento en el que una pregunta dejó a Can Yaman completamente sin habla. Hoy vamos a desentrañar ese instante crucial, ese momento que quedó grabado en la memoria de muchos fans y que, sin duda, nos da una idea del tipo de relación que tenían, y quizá aún tienen, nuestros dos actores favoritos. Vamos a analizar el contexto, la pregunta en sí, la reacción de Can y todo lo que podemos deducir de ello. Preparaos para un viaje lleno de datos, análisis y, por supuesto, mucho drama. Así que abrochaos los cinturones, porque esto va a estar muy interesante. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos y mucho más. Denle a la campanita para no perderse ninguna actualización y sean parte de esta gran comunidad. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, para quienes no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y durante el rodaje, su química en pantalla traspasó la pantalla, generando un fervor incontrolable en los fans. La conexión que se veía era evidente y las especulaciones sobre una posible relación fuera de la ficción no se hicieron esperar. Y en medio de todo este revuelo, durante una entrevista, llegó la pregunta que impactó a Can Yaman. Una pregunta directa e inesperada y que, al parecer, lo dejó completamente desconcertado, por lo menos durante unos segundos que parecieron una eternidad. La pregunta, si mal no recuerdo, iba dirigida a Can y cuestionaba directamente su relación con Demet, y más específicamente, si existía algo más allá de la amistad. El contexto era clave, la serie estaba en su punto álgido, la popularidad de ambos actores estaba por las nubes, y las entrevistas eran constantes. Los periodistas, sabiendo el furor que causaban juntos, no dudaban en preguntar sobre su relación. La tensión era palpable, la expectación de los fans enorme. Y claro, la pregunta en sí era una bomba. Pero vayamos un poco más a fondo en este contexto que generó el momento clave. Erkenci fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en muchos países del mundo donde la serie llegó a ser transmitida. La historia de Can y Sanem, una joven con aspiraciones de escritora que se enamora de su jefe, cautivó a la audiencia por su frescura, sus personajes entrañables, sus escenas llenas de romanticismo y, por supuesto, la química arrolladora entre los protagonistas. La serie, producida por Gold Film, se convirtió en un éxito instantáneo y su impacto se tradujo en audiencias altísimas, premios y un seguimiento masivo en redes sociales. Este éxito repentino catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Los dos actores, que ya eran conocidos en Turquía, se convirtieron en auténticos ídolos de masas. Su imagen comenzó a aparecer en portadas de revistas, en campañas publicitarias y en eventos de todo tipo. La atención mediática hacia ellos creció exponencialmente y con ella, las preguntas sobre su relación. Las entrevistas eran una constante. Los periodistas, aprovechando el furor que generaba la pareja en la ficción, buscaban obtener declaraciones sobre su vida personal. ¿Eran amigos? ¿Había algo más? La intriga era palpable. Los fans, por su parte, soñaban con que su romance traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre la relación entre Can y Demet. Cada foto, cada vídeo, cada gesto entre ellos era analizado minuciosamente. En este contexto de éxito arrollador, de expectación desbordada y de presión mediática, llegó la fatídica pregunta. Una pregunta que, como veremos, puso a prueba a Can Yaman y que reveló mucho más de lo que se pretendía. La pregunta que resonó en los oídos de los fans y que aún hoy sigue siendo objeto de debate, fue el detonante de un momento icónico. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante esta pregunta? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Según los vídeos y las entrevistas que he analizado, su reacción fue de sorpresa. Se quedó callado pensando. Se le notó la incomodidad en su rostro, como si la pregunta le hubiese tomado por sorpresa. Y por supuesto todos los que estuvimos pendientes, los fanáticos, pudimos notar que algo en su respuesta fue distinto a otras ocasiones.
se le notó un titubeo o una pausa que para muchos fue más reveladora que cualquier respuesta directa. Pero, ¿qué nos dicen los detalles de su reacción? Analicemos con lupa ese instante crucial. Asterisco 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 la. Sorpresa inicial asterisco asterisco es evidente en su expresión. Sus ojos se abren un poco, sus cejas se alzan y su rostro denota una clara falta de previsión. No esperaba esa pregunta y eso se nota. Asterisco 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 el silencio reflexivo asterisco asterisco antes de responder, Khan se toma unos segundos para pensar. Este silencio que puede parecer breve en realidad es una eternidad en el contexto de una entrevista. El silencio crea expectación y obliga al espectador a prestar aún más atención. Asterisco 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 el titubeo asterisco asterisco su voz no es firme. Hay un pequeño temblor, una vacilación en su discurso. Esto indica que la pregunta le ha afectado. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco la postura de Khan se vuelve un poco más rígida. Evita el contacto visual directo como si quisiera protegerse. Estos gestos, aunque sutiles, revelan su incomodidad. Asterisco 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 la ambigüedad en la respuesta asterisco asterisco después de la pausa, su respuesta no es tajante. No niega ni afirma rotundamente. Prefiere usar frases ambiguas, lo que deja abierta la posibilidad de interpretación. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la pregunta lo agarró desprevenido. Segundo, que la situación era delicada, ya que cualquier respuesta podía afectar tanto a su imagen como a la de Demet. Tercero, que la posibilidad de una relación, o de algo más, estaba en el aire, al menos en su mente. Su silencio, su mirada, su lenguaje corporal, todo decía mucho más que sus palabras. Y claro, después de esa pausa, la respuesta que dio fue un poco ambigua, quizás para no comprometerse. Pero la imagen, la reacción inicial, quedó grabada para siempre. Demostró que la pregunta había tocado un punto sensible, y que la relación con Demet Özdemir, sin duda, era algo que le importaba. Ahora, para entender mejor este momento, hay que tener en cuenta la personalidad de Can Yaman. Es un hombre con mucha energía, carismático, pero también muy reservado con su vida privada. Y aunque siempre ha sido amable con la prensa y con sus fans, no le gusta que se metan demasiado en sus asuntos personales. Por eso la pregunta directa y al grano, lo tomó por sorpresa. Can Yaman siempre ha sido una figura enigmática. Su personalidad, su forma de ser, siempre han generado curiosidad. Es un hombre atractivo con una gran inteligencia y un talento innato para la actuación. Pero también es una persona muy reservada, que protege su intimidad con recelo. No le gusta airear sus sentimientos ni exponer su vida privada. Prefiere mantener una cierta distancia con los medios y no revelarse por completo ante el público. Esta actitud, que en algunos casos puede parecer distante, en realidad es una forma de protegerse. Can es consciente del poder de los medios y de la voracidad de los fans. Sabe que cualquier declaración, cualquier gesto puede ser interpretado y manipulado. Por eso prefiere ser cauteloso y no dar demasiadas pistas sobre su vida personal. En el momento en que fue abordado con esa pregunta, Can se enfrentó a un dilema. Por un lado, quería ser fiel a sí mismo y proteger su intimidad. Por otro lado, sabía que la respuesta era importante para los fans y que podía influir en la imagen de la serie. La tensión era palpable. Y es que la química entre Can y Demet era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en pantalla, los gestos que se dedicaban. Todo hablaba de una conexión especial. Los fans, como era de esperar, enloquecieron con esto y comenzaron a imaginar una historia de amor que superara la ficción. La química entre Can y Demet no era solo un producto de la actuación. Era algo que se sentía, algo que se veía. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos. Todo indicaba una conexión especial. La complicidad entre ellos era evidente. Era como si se conocieran de toda la vida. Y aunque la ficción es al fin y al cabo ficción, el público no puede evitar proyectar sus deseos y sus esperanzas en la vida real. Los fans de Erkencikus se enamoraron de Can y Demet como pareja, y soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Las redes sociales se llenaron de montajes, de vídeos, de dedicatorias. La conexión entre los dos actores, en el set y fuera de él, era algo que no se podía negar. Pero la vida, a veces, es mucho más complicada que una serie de televisión.
Después de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se centró en su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Pero la huella que dejaron juntos es imborrable. Tras el éxito de Erkenci-Kuş, el camino de Can Yaman se bifurcó. Decidió apostar por su carrera internacional, buscando nuevos retos y oportunidades en el extranjero. Esto supuso un cambio radical en su vida, pero él estaba dispuesto a asumir el desafío. Su decisión fue valiente y ambiciosa. El mercado internacional es mucho más competitivo que el turco. Los actores deben adaptarse a nuevos idiomas, a nuevas culturas y a nuevas formas de trabajar. Can, con su talento y su dedicación, estaba dispuesto a enfrentarse a este desafío. Así fue como comenzó a trabajar en proyectos en Italia y otros países. El éxito le acompañó y demostró que su talento no tenía fronteras. A pesar de la distancia, Can nunca olvidó su país de origen y siempre ha mantenido una estrecha relación con sus fans turcos. Por otro lado, Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Demet es una actriz muy talentosa, con una gran versatilidad y un carisma arrollador. Después de Erkenci-Kuş protagonizó varias series exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. En el mundo de la farándula, es común que las parejas de la ficción se separen una vez que la serie llega a su fin. Los compromisos laborales y las diferentes prioridades pueden hacer que las relaciones se enfríen. En el caso de Can y Demet, la distancia física, la diferencia de proyectos y las diferentes agendas hicieron que su relación se transformara. Pero a pesar de todo, la huella que dejaron juntos es imborrable. Erkenci-Kuş sigue siendo recordada por sus fans como una de las series más exitosas de la historia de la televisión turca. La química entre Can y Demet, la historia de amor entre Sanem y Can, los momentos inolvidables. Todo esto ha quedado grabado en la memoria de millones de personas. Así que, resumiendo, el momento en el que la pregunta impactó a Can Yaman fue un instante crucial. Una pregunta que reveló la incomodidad, la sorpresa, pero también, quizás, la importancia de la relación que tenía con Demet Özdemir. Un momento que nos hizo soñar y especular, y que nos demostró que a veces, el silencio puede decir mucho más que cualquier palabra. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Hemos desenterrado un poco de ese pasado que aún tiene encanto y que sigue siendo de interés para muchísimas personas. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Espero sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de esta situación, si ustedes también sintieron la misma impresión al ver la entrevista, qué opinan de Can y Demet, y si les gustaría que analizara algún otro momento o tema relacionado con ellos. Sus comentarios son muy valiosos. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Recuerden que cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre el mundo de las series turcas. Así que a darle al botón a compartir, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto.